Padre, quiero pedirte que esta tarde tu Espíritu Santo nos dirija, tu Espíritu Santo nos unja, que me ayudes a comunicar las cosas que yo creo que están en tu corazón para nosotros este día, Señor. Que nos des a todos oídos para oír y corazones para entender, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te pido, Padre, que tú hagas entre nosotros tu obra, lo que solo tú puedes hacer, lo que solo tú haces por tu Espíritu Santo. Que hoy, Señor, nosotros salgamos de aquí afectados por tu verdad y por tu presencia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Romanos 7 es un pasaje muy fuerte, del cual le quiero leer primero los últimos versículos. Pablo está describiendo la vida de una persona en la lucha con su carne, en la lucha con el pecado. Porque nuestra lucha en la vida no es con la crisis, ¿verdad? No, esas son frases que inventan los periódicos para vender copias. La lucha en la vida es con el pecado. Nuestra batalla es contra el pecado. Lo que separó al hombre de Dios fue el pecado. No fue la carestía, no fue alguna otra cosa, fue el pecado. Y Cristo vino a salvarnos a nosotros, no de nuestras diferentes necesidades, sino de nuestros pecados. El pecado es el enemigo supremo que se quiere vencer. Y Pablo aquí está hablando acerca de su propia lucha con el pecado, y es terrible. Porque dice, no sé lo que me pasa, dice, quiero hacer lo correcto, hago todo lo contrario, me propongo en mi interior, deseo en mi interior hacer lo que agrada a Dios, pero luego veo como una ley en mi cuerpo, en mi naturaleza humana, que hace exactamente lo contrario y termino haciendo el mal que no quiero, en vez del bien que sí quiero. Esta es la descripción de la experiencia humana. Cualquier gente, aún el más malo de este mundo, tiene momentos en los que desea sentirse que no es tan malo. Aún el más terrible criminal hace algunas cosas para aplacar un poco su conciencia, ¿sí? Y sin embargo no puede. Y Pablo, ya creyente, ya siguiendo a Cristo, encuentra la misma lucha. En el versículo 24 termina gritando: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque la maldad, familia, escúcheme bien, no es que el cuerpo sea malo, pero la maldad reside en el cuerpo físico. El cuerpo no es malo, pero ahí es el lugar donde habita la maldad humana. Y por eso cuando Cristo vuelva y nuestro cuerpo físico resucite, ya no habrá naturaleza carnal, ya no habrá la maldad en nosotros. Pero hasta entonces tenemos la lucha constantemente, todos nosotros. El que se dé la ilusión óptica, el que se dé a la fantasía de que yo soy buena gente, no existe buena gente. No hay. Toda carne desciende del traidor. Toda carne desciende de Adán y Eva, que traicionaron a Dios estando en pleno conocimiento de Dios. Y tarde que temprano tu naturaleza humana te traicionará a ti. Punto. Porque está vendida al pecado, entregada a la maldad. Lo vemos en los niños pequeños. El niño chiquito, tan bonito así, ¿verdad? Que nosotros los idealizamos tanto, pero el niño chiquito es capaz de unas maldades terribles. Y por eso no le prestamos cuchillos, y por eso no le podemos nosotros soltar muchas cosas, porque el niño es capaz de hacer grandes violencias y males, porque la naturaleza humana es así, y eso reside en el cuerpo humano. Esto no son ideas mías, esto es lo que la Biblia dice, ¿sí? Entonces la idea que tenemos los seres humanos de que hay gente buena y hay gente mala, eso no es cierto. Tarde que temprano, toda persona se ve arrastrada por la maldad del pecado, tarde que temprano. El más decente, el más noble, el más bondadoso,
con el tiempo y la vida y las oportunidades se va corrompiendo hasta que el pecado brota totalmente a flor de piel. Y eso es en la eternidad lo que será el infierno, un lugar donde el pecado está en toda su manifestación y no hay nada de Dios para frenarlo. Porque ahorita en el mundo, aun con los que no conocen a Cristo, hay muchos frenos de parte de Dios a la maldad. Por ejemplo, hay leyes. Las leyes son puestas por Dios para gobernar a la raza humana, para que no nos matemos todos los unos a los otros. En el infierno no habrá leyes, no habrá luz, no habrá conocimiento, no habrá deseos buenos, no habrá más que pecado, 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 pecado. Y la idea de ello es horrible, más allá de toda imaginación. Y Pablo está hablando de ello aquí, siendo él un apóstol y siendo él un ferviente seguidor de Cristo. Y dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego contesta con una respuesta tan sencilla. Dice: doy gracias a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Otra traducción dice: doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque el problema del hombre siempre ha sido el pecado, su capacidad y su elección de hacer lo que él quiere, y la respuesta única de Dios es Jesús de Nazaret. No es un proponerse. Por eso nosotros no hacemos resoluciones de año nuevo, porque no sirven para nada, ¿sí? Por eso no nos hacemos nosotros determinaciones con disciplina y autocontrol, porque solo Jesús puede salvar al ser humano de su pecado. Y es cuando una persona finalmente conoce a Cristo, cree en Cristo, que queda entonces conectado con Cristo, que en ese momento sus pecados son borrados. Pero es a la medida de su conexión con Cristo continuamente que él vive libre del mal. Sin la conexión con Cristo, lo único que me queda es mi carne. Y mi carne no es buena, ni la mía, ni la tuya, ni la de nadie. Entonces yo no puedo dejar de apegarme a Jesús, y no puedo dejar de doblar rodilla y buscar su rostro y clamar a Él y depender de Él y obedecerle a Él, porque fuera de Cristo lo único que me queda soy yo, y yo sin Cristo no tengo nada bueno que ofrecer, ni a usted ni a nadie. Y yo sé que gente, cuando oye cosas así, piensa que uno está hablando por alguna especie de humildad loable, ¿verdad? Ay, qué humilde. No tiene nada que ver con humildad. Es la realidad. No es que uno se sienta que no. Humildad simplemente es abrir los ojos y darse cuenta de lo que es. ¿Me explico? El niño no es bueno, el ser humano no es bueno, la mamá no es buena. Ningún ser humano en su naturaleza humana tiene una bondad que perdura. Puede tenerla momentáneamente porque cargamos la imagen de Dios, pero con el tiempo, sin la conexión con Cristo, se corrompe, se ensucia, se desmorona, y lo único que queda es pecado. Los tiempos en que vivimos, el pecado se ha multiplicado, ¿verdad, familia? ¿No le dio lástima ver en la televisión a jóvenes aprovechando la inconformidad con lo de la gasolina para meterse en tiendas y robarse televisiones gigantescas? Pensé, ¿y cómo justifican el robo de una televisión? Digo, que un hombre con hambre robe comida, pues de alguna u otra manera, pues no está bien, pero lo entiendes. ¿Pero una tele? ¿Qué tiene eso que ver con el tanque de gasolina de mi carro? Es la maldad, buscando excusas y razones para manifestarse. Y los tiempos en que vivimos, familia, la maldad es cada vez peor, cada vez más grosera y más abierta, ¿sí? Pero este pasaje de Romanos empieza muy interesantemente en Romanos 7:7. Vaya conmigo ahí, por favor.
Romanos 7:7. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión en el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Déjeme se lo leo en la versión que usted probablemente está leyendo, que es la Reina Valera 60. Dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ahora, déjeme se lo pongo en palabras más sencillas. Usted agarra un niño y le dice, no te atrevas a abrir ese gabinete. ¿Qué va a hacer el niño? ¿En qué va a pensar el niño todo el día? En el gabinete. ¿Qué es lo único que va a ver en todo el cuarto? El gabinete. Usted le pone ahí un oso de peluche, usted le pone ahí un Nintendo. ¿Qué va a ver el niño? El gabinete. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa, cuando ve una cosa que Dios le prohíbe, inmediatamente eso es lo que quiere. Es una cosa contraria a Dios y la tenemos todos nosotros. Y la palabra se llama codicia. Diga conmigo codicia. Pablo, al hablar de la naturaleza del pecado, al hablar de lo que pecado es y de toda la terrible condición de pecado, habla específicamente de codicia. Y esta palabra para mí es clave el día de hoy. Así que repítala de nuevo: codicia. Una vez más, codicia es un deseo, es algo que yo quiero. No necesariamente es algo malo o bueno, simplemente es algo que yo deseo. Y todos codiciamos. Y Pablo, al hablar del pecado, no escogió asesinato, no escogió robo, escogió específicamente este pecado: no codiciarás. Me acordé del pasaje de Éxodo, que es el último de los 10 mandamientos, donde dice: no codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni los bienes de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni el animal de tu prójimo. No codiciarás. De este mandamiento, a este mandamiento se refería Pablo cuando dice que eso despertó en él toda clase de codicias. La esencia del pecado, ahora que estuvimos en Passion, el pastor John Piper usó o explicó el pecado no como algo que tú haces. El pecado no se define por algo que tú haces. De que fornicaste y eso es el pecado, de que te robaste algo y eso es el pecado, de que contaste una mentira o hablaste mal de alguien y eso es el pecado. No, esos son pecados, sí es cierto, pero pecado consiste en que uno desea algo más que al Señor. Pecado tiene que ver con deseos. Por eso Pablo, al hablar del pecado, habló de deseos, de las cosas que nosotros necesitamos, de las cosas que nosotros deseamos. Y Pablo dijo: la codicia vino y me mató. Estaba en medio de todo esto, traigo muchas páginas de apuntes y le he pedido mucho al Señor que me ayude a comunicar esto correctamente para llevarle al lugar que yo creo que el Espíritu Santo nos quiere llevar. Pero la caída del hombre fue precisamente por lo mismo.
Cuando la serpiente estaba con la mujer y le dice, así que Dios les mandó que no coman de ningún árbol. No, no, dice, nada más nos dijo que de este no comamos ni lo toquemos y porque ese día vamos a morir. Y la serpiente le dice, no vas a morir. Y dice la escritura que la mujer vio que el árbol era codiciable y se despertó en ella un deseo por tener aquello que le estaba prohibido. Y la codicia la mató porque tomó del fruto y lo comió. Y no importa qué fue el fruto, no importa nada. Lo único que importa es que ella codició una cosa y deseó aquella cosa. Y era más importante su deseo que lo que Dios le había hablado. Era más importante su deseo que la confianza que tenía en el Señor que la había creado tan maravillosamente. Era más importante su deseo por esa única fruta que los miles y miles y miles de árboles frutales que estaban a su alrededor, que todos eran para que ella los disfrutara. En el momento que ella codició, algo sucedió en su interior que destruyó por completo su humanidad. Porque en el momento que el ser humano se rinde a la codicia, en ese momento que Adán y Eva escogieron lo que deseaban ellos, en vez de escoger desear al Señor, en ese momento su humanidad se arranca de ellos, se corta su conexión con Dios. Y a partir de ese momento, lo único que ellos pueden pensar es en sí mismos. Porque eso es lo que hace codicia. Codicia es para acá. Codicia es para mí. Tengo ganas de un tamal, tengo ganas de una película, tengo ganas de acostarme, tengo ganas de ir a tal y cual ciudad. Codicia, todo tiene que ver conmigo. Quiero likes en mi Facebook, quiero que gente piense que soy alguien importante y todo lo deseo, pero todo es para acá. La escritura dice que cuando eso sucedió, dice a una, o sea, de un golpe se hicieron inútiles. De un golpe ya no servían para nada. De un solo acto quedó arruinada la raza humana. Y nosotros leemos esas cosas y con toda nuestra mentalidad humanista decimos, no, si uno todavía puede hacer muchas cosas buenas. No es cierto, nadie hace nada más que para pensando en sí mismo. Aún las cosas buenas que hacemos los seres humanos es pensando en cómo aplaco mi conciencia, cómo me siento mejor con mí mismo, de qué manera, verdad, yo logro algunos puntos con Dios, cualquier cosa, pero todo es para acá. Todo es para acá. Se llama codicia. El día que codició la primer pareja, se acabó todo. A partir de ahí ya no importaba el amor que había entre ellos, se empezaron a acusar mutuamente. A partir de ahí ya no había armonía en su hogar, aunque era el primer hogar y no había por qué no haber armonía. El hermano mayor asesina al hermano menor. A partir de ahí empiezan perversiones indecibles en la raza humana. A partir de ahí llega un momento donde la perversión y la violencia y la maldad es tal que Dios decide acabar con toda la raza humana. Porque en el momento que el hombre volteó para acá, deseando, a partir de ese momento ya no sirvió para nada. Hace años leí un libro acerca de uno de mis héroes en la vida. Se llama Jonathan Edwards. Y una frase en particular me llamó la atención. Ya hace como 15 días la volví a leer y no me la he podido quitar de la cabeza y la escribí acerca de hombres útiles. Y esta es la frase que él escribió. Dijo, hablándole él a su congregación acerca de obreros y ministros en la comunidad, les dijo lo siguiente: hombres útiles son una de las mayores bendiciones a la humanidad. Tener muchos de ellos causa más felicidad a un pueblo que casi cualquier otra cosa, a menos que sea la bendita presencia espiritual de Dios en su medio. Son preciosos regalos del cielo. Hombres útiles. Y esa frase se me quedó tan marcada y yo supe que era el Señor, porque nosotros no podemos ser útiles cuando la escritura dice a una se hicieron inútiles. Ya no sirven.
Dice, pero ¿por qué? ¿Por qué dice eso? Si todavía tenemos inteligencia y creatividad y todavía nosotros podemos hacer muchas cosas, y de hecho hacemos muchas cosas. Voltea y ve el mundo y los edificios y todas las cosas que la raza humana ha hecho. ¿Por qué Dios dice que aún se hicieron inútiles? Y la razón es muy sencilla. Cuando Dios hizo al hombre, le dio dos mandatos de inicio. No fueron los únicos, pero fueron los primeros dos. Le dijo: fructifica. La palabra fructificar o producir fruto, yo se las he explicado antes, es muy sencilla. Un árbol de peras produce peras, pero el árbol no se come las peras. Las peras al árbol no le sirven de absolutamente nada. Punto. Las peras son para alguien más, ¿verdad? Son para algún animal que anda por ahí, para algún ser humano, ¿verdad? Que se come la pera y disfruta del sabor de la pera. Pero la pera al árbol no le sirve, la manzana al manzano no le sirve. El fruto es para el consumo de otros. Y es el primer mandamiento: produzcan cosas que les sirven a otros. ¿Con qué? Con todo. Produzcan con su vida, que salga de su vida algo que les sirve a otras personas. Pero en el momento que la mujer codició el árbol, en el momento que cedió a aquella cosa, todo su deseo se volvió para sí y se volvió incapaz de producir algo para el beneficio ajeno. Y dejó de ser útil, porque solo podía ser útil de acuerdo al mandamiento de que ella produjera cosas que le servirían a otra persona, y ya no podía. ¿Por qué? Porque su único pensamiento era para acá, y su único deseo era para acá, y toda su creatividad para acá, y todo su pensamiento hacia ella. Y aunque tratara, porque tenía toda la habilidad y la imagen de Dios, pero ya no podía usarla para lo que fue diseñada, y se volvió inútil por la codicia, porque yo quiero, yo deseo esto. La raza humana se tuerce por esta causa. Esa es la esencia del pecado. Pablo lo que está diciendo no es que, ay, es que yo soy un adúltero, ay, es que yo soy un violento. No, es que está diciendo, yo no puedo pensar en nadie más que en mí mismo. No puedo pensar más que en mis necesidades. No puedo pensar más que en lo que yo siento y cómo me ve la gente y qué piensan de mí. No puedo pensar más que en mí. Todo mi pensamiento está para acá. Toda mi creatividad está para acá. Todo mi esfuerzo es para acá. Me acuerdo, hace un par de años, unos 3 años, hicimos una serie de entrenamientos sobre el manejo de nuestros recursos. Y me acuerdo que mandé a todo mundo a hacer su tarea, a hacer un registro de en qué gastábamos, ¿verdad? Y todo el mundo regresó a la semana siguiente así, habiendo anotado en qué gastaba el dinero. Y me acuerdo que una señora de aquí de esta congregación vino con lágrimas en los ojos. Es más, me dijo, lloré toda la noche. Le dije, ¿por qué? Dice, porque fui, anoté y dice, descubrí 2 cosas. Dice, gasto más de lo que gano. Dice, y la segunda dice, todo lo gasto en mí. Todo mi dinero lo gasto en mí. Y eso es igual para el rico y para el pobre. Al rico no le alcanza igual que al pobre no le alcanza. ¿Por qué? Porque yo es un pozo sin fondo y no puedo, no es que la crisis, es que no alcanzo. Es que cómo me piden que yo apoye, que yo ayude, que yo dé, que yo diezme, que yo esto, si no me alcanza. Pero volteó y dijo, es que absolutamente cada 5 de mi presupuesto es para mí. Llorando. Miserable de mí, ¿quién me librará de esto? No sirvo para nada porque no puedo pensar en nadie más. No sirvo para nada porque mi única preocupación soy yo. Aún en hacer bien solamente termino siempre corrompiendo aquello, termino siempre llenándolo de ¿qué van a decir los que van a pensar? ¿Me explico? Entramos en un momento donde estamos elevando un canto al Señor y de repente estamos todos clavados con qué bonito me siento y pum, ya se corrompió todo aquello. Porque se supone que el canto era para el Señor, no para que yo me sintiera bonito. Y no hay nada mal en sentirse bonito, pero ya no es lo mismo. Y
Pablo se da cuenta, no sirvo, no sirvo, no sirvo, no sirvo, mi vida es inútil, mi vida no sirve para nada. Me sé la Biblia de memoria, ¿de qué me sirve? Soy celoso de todas las leyes de mis antepasados, ¿de qué me sirve si yo no puedo pensar fuera de mí? Eso es pecado. Eso es todo lo que pecado es. Hay pecadores muy decentes, muy morales. Hay pecadores muy groseros, pero es la misma. Y todos se van al infierno cuando termine esta vida, porque no hay lugar en el cielo para eso. Pensando acerca de estas cosas, me doy cuenta, y hace semanas meditando y anotando cosas al respecto, es de que todos, absolutamente todos nosotros, o servimos al Señor o me sirvo a mí mismo. Son tus únicas opciones. O tú vives para Jesús o tú vives para ti. No hay tercera opción. ¡Ay! No, es que yo y mis hijos, mentira. El amor por los hijos es nada más una extensión del amor propio. Y todos los papás y mamás que nos damos baños de pureza con el amor a nuestros hijos, no nos engañemos, eso es lo que llama la Biblia un afecto natural, es un instinto. Es algo que Dios puso en todos los seres vivientes. Los cocodrilos cuidan a sus crías, ¿me entienden? No hay ningún mérito en ello. Es simplemente una extensión del amor propio. Así que o yo vivo girando en torno a la persona de Jesús o vivo girando en torno a mí. Únicas opciones. No, pues yo trato de vivir bien, vives en torno a ti. No, pues uno trata de poner su granito de arena, estás viviendo en torno a ti. Hay muchas formas de decir que no vives en torno a Jesús, pero todas es lo mismo, vives en torno a ti mismo. Esa es la naturaleza del pecado. Y eso es lo que hace que una vida no le sirva de nada a nadie. Y yo quiero que mi vida le sirva al Señor. Yo quiero que Dios encuentre utilidad y placer en mi vida. Yo quiero que Dios voltee como volteó con Jesús y diga: este es mi hijo amado. Yo quiero que Él, cuando termine mi carrera, voltee y diga: bien hecho, buen siervo y fiel. Pero para eso mi vida necesita ser útil. Y si mi vida gira alrededor de mí, no puede ser útil a Dios, no puede. Y escribí esto al respecto. No puedo dejar de meditar en las palabras de Jonathan Edwards acerca de hombres útiles. Esto es a lo que debemos aspirar, que nuestras vidas sean útiles a Dios y a los demás. Más que grandezas, porque como la gente busca grandezas y ser famoso y tantas tonterías, Dios mío de mi vida, que no sirven para nada, ¿sí? Más que grandezas o la búsqueda de significancia, nuestro enfoque debe estar en cómo hacer que nuestras vidas sean de provecho para otros. Esto es lo que le da sentido a nuestra vida cotidiana. O sea, esto es lo que hace que funcione tu día a día. Porque estos no son conceptos elevados de filósofos, muchachos. Esto es el diario vivir, ¿sí? Donde mi vida cada día tiene esto en operación, ¿sí? Además, es lo obvio para las criaturas de un Dios cuya naturaleza esencial es amor. Si Dios es amor, entonces esto es obvio. No puede haber otra forma de vida. Y sin embargo, la raza humana vive todo lo contrario. Así es como ponemos en práctica el primer mandamiento: fructificad, es decir, produzcan fruto, algo que beneficie a los demás. Y pensé en un par de ejemplos que se los menciono ahorita, pero no quiero ahondar. Quiero que reenfoquemos nuestras vidas, habilidades y posesiones de esta manera. ¿Cómo puede mi casa o mi talento o mi recurso o mi tiempo o mi habilidad o mi experiencia beneficiar a otro? Escúcheme, piense conmigo, luche conmigo, luche contra usted como yo estoy luchando contra mí.
Porque la única utilidad que buscamos para nuestras cosas es cómo me va a beneficiar a mí. Y si los hombres, por ejemplo, decimos, es que todo esto yo lo he hecho por mi familia. No es cierto, uno lo hace por sí mismo. Digo que nuestros hijos se beneficien de ellos, sí, pero uno lo hace por sí mismo. La mera verdad. El que trabaja 14 horas al día, no, es que todo este sacrificio lo hago por ti, vieja, y por nuestros hijos. No es cierto. Son mentiras. ¿Sí? El hombre que trabaja como loco, la Biblia dice, trabaja para sí, por sus complejos o sus ambiciones o por lo que usted quiera. No lo está haciendo por ningún sentido altruista a favor de nadie. Pero empezamos, ok, ¿cómo? Yo tengo una habilidad, vamos a decir, yo sé X, a alguna señora, yo sé tejer. ¿Cómo le puedo servir a alguien? O yo sé matemáticas, yo soy bueno para las matemáticas. ¿Cómo le puede servir esto que yo sé hacer a alguien más? Ay, pero es que, bueno, yo sé, a lo mejor ya estoy muy grande de edad y no me puedo mover mucho, pero sé orar. ¿Cómo le pueden ayudar mis oraciones a otra gente? ¿Cómo puedo orar para que de veras estas oraciones afecten la vida de otras personas? Le sea útil mi vida de oración a alguien más. O sea, es una revolución en cómo nosotros pensamos. Y pensé, pero ¿cómo vamos a hacer esto, Señor? ¿Cuándo vamos a llegar a algo semejante a esto? Porque todos, dice, de un golpe se hicieron inútiles. No quedó uno solo. Todos se hicieron inútiles. Y por eso tuvo que venir alguien más. Yo quiero que piense conmigo un momentito acerca del que vino. Yo quiero que piense acerca de Jesús. No sé si tienes por ahí el escrito, Tita. ¿No lo tienes? Me gustaría mucho leerlo. No tenía planeado hacerlo, pero se me hace muy apropiado. Si me lo encuentro, tan pronto que lo encuentren, me lo pasan, por favor. Es un pequeño escrito que hizo un autor favorito nuestro sobre Filipenses capítulo 2, donde habla de que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Y esto es lo que dice el escrito. Dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La palabra de este amado pasaje puede haber existido como un himno para la iglesia primitiva. La descripción de Jesús es bastante poética, un crescendo de alabanza para el inigualable Hijo de Dios. Jesús es celebrado como el único digno de recibir el más alto lugar porque Él escogió hacerse siervo. Él es el supremo ejemplo de verdadera humildad. Jesús no dejó de ser Dios, pero voluntariamente se privó de sus gloriosos derechos, de su posición y poder. Él hizo a un lado su merecido privilegio como hijo de Dios a fin de cumplir la voluntad de su Padre. Y los creyentes empezamos a apreciar la magnitud de la elección que Jesús hizo de vaciarse a sí mismo cuando la comparamos con el inmensurable honor debido a su nombre. Aquel que es digno del más sublime trono inició su vida terrenal en un pesebre. La palabra se hizo carne y vivió entre los seres humanos. El Rey eterno se convirtió en un siervo. Jesús sirvió a la humanidad rindiéndose al plan de Dios para nuestra expiación en la cruenta cruz del Calvario. Cristo se sacrificó a sí mismo para redimir a la humanidad de la deuda del pecado. Aunque Él nunca pecó, tomó el lugar de los culpables, absorbiendo el castigo que Él no merecía. Escarnecido y exhibido, Jesús experimentó la vergüenza y la humillación de una ejecución pública. La muerte por crucifixión fue agonizante. Sin embargo, Jesús la soportó con una visión de mayores propósitos. Él voluntariamente sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él. Jesús sirvió al Padre abriendo el camino para que gente pueda ser reconciliada con su Creador.
Dios dio a Jesús al mundo porque ama a la gente y desea una relación con ellos. Y Jesús hizo un puente sobre la separación que había entre Dios y la raza humana. Sacrificio de Jesús y su victoriosa resurrección también ganaron adoradores para Dios, aquellos que creen y encuentran nueva vida y gozo en Él. En reconocimiento de la obediencia que Jesús mostró a través del sufrimiento, el Padre le dio el lugar más alto, estableciendo su nombre sobre todo otro nombre. Y viene el día cuando toda persona en toda la historia se inclinará ante el Hijo que sirvió. Me impactó tanto el escrito porque Jesús vino a toda la bola de inútiles que éramos los seres humanos, que no podíamos pensar más que en nosotros mismos y no podíamos zafarnos de nuestras codicias. Punto. O sea, todo es deseo, quiero. Estaba pensando en el fin de los tiempos que nos ha tocado a nosotros vivir. Ese quiero es cada vez más terrible, porque hoy ya nadie quiere más que las cosas más obviamente que no sirven para nada. Estaba pensando, por ejemplo, todo el mundo quiere el deseo del sexo, pero ya nadie quiere procrear hijos. Ya nadie quiere tener niños. Y todo el mundo está obsesionado con el sexo. La pornografía es una industria tan absolutamente masiva, es una cosa tan completamente inundado el planeta de ello, porque todo el mundo está obsesionado con el deseo por el placer sexual. Ya nunca hay el deseo porque qué padre, me voy a casar y voy a tener unos hijos. Hay civilizaciones enteras, como toda Europa, estoy hablando de Alemania, Francia, Dinamarca, España, que están decreciendo en número porque todo el mundo quiere sexo, pero nadie quiere hijos. Esa es la gente educada de nuestro planeta. Esos son los decentes. Esos son los que no hacen bombas terroristas, sí, en un masivo suicidio como nación. ¿Por qué? Porque no sirven ya ni para tener hijos. ¿Por qué? Porque deseo. ¿Qué deseo? Dinero y sexo. Y viene Jesús a ese mundo y se hace un siervo. ¿Y sabe cuál es la característica de un siervo? Como dijo una vez una actriz muy famosa, dijo: un siervo no tiene vida propia, solo está atento a las necesidades de los demás. Eso es lo que hace un siervo. Dice: un siervo anticipa lo que necesita la otra persona porque está atento a la otra persona. Y Jesús vino como siervo. Y cuando sus discípulos estaban peleando por posición, porque sus discípulos, los que dejaron todo para seguirlo a Él, la crema innata de la raza humana supuestamente, y ellos están peleando entre sí por posicionamiento político, y Jesús voltea y les dice: no muchachos, en el mundo así se hace, pero entre nosotros es diferente. Dice: así como yo no vine para ser servido, sino para servir y poner mi vida en rescate por muchos. Y Jesús volteó y vio su vida. Déjeme se lo pongo de esta manera para que me entienda. Y volteó y vio su vida. Y para hacernos útil, Él necesitaba ser un hombre. Porque como Dios no nos podía salvar, escuche lo que le digo, como Dios no nos podía salvar, nos podía juzgar y matar, pero no nos podía salvar. Para salvarnos tenía que ser un hombre. La única forma que Él y su amor nos podía ser útil, porque yo me acuerdo mucho de una vez que Titi y yo estábamos en una cena y nos hizo sentir muy mal una señora que dijo cómo ella amaba a los africanos, y nosotros nos sentimos tan carnales y tan fríos porque nosotros no amamos a los africanos, hasta que de momento caímos en cuenta y dijimos: ¿y qué diantres ha hecho ella por los africanos en toda su vida? Nada, nomás los había visto en la televisión y sintió bonito y ella pensaba que eso era amor. ¿Me comprende? ¿Sí? El amor de Dios no nos servía a nada a nosotros. Así que Jesús se hizo hombre, porque solo como hombre nos podía servir. Y tenía que ser puro como hombre para podernos servir, porque el único sacrificio que se podía ofrecer era uno puro. No podía ser un sacrificio con mancha.
El sacrificio tenía que ser absolutamente perfecto. Así que él vivió su vida absolutamente pura, negándose todos los placeres y deleites y deseos, porque era la única forma que su vida nos sería útil a nosotros para poderse ofrecer en nuestro lugar. Y vino y nos enseñó cosas que nosotros necesitábamos saber y debíamos de haber sabido, pero nos las enseñó en formas que nosotros podíamos entender. Y vino y nos sirvió a nosotros y no a sí mismo. Y nunca codició más que una cosa. Él escribe en el libro de Hebreos capítulo 10: heme aquí, Padre, he venido para hacer tu voluntad. Mi único deseo es tu voluntad. Mi único anhelo eres tú. Tú eres todo lo que yo deseo en la vida. Y viene y vive su vida en perfecta obediencia, haciendo la voluntad del Padre, porque este era su deseo. Y todos los demás deseos se opacan, se desvanecen frente a este gran deseo. Y vive su vida de esta manera, deseando al Padre. Y como resultado se puede ofrecer para que el Padre lo castigue a él en lugar de nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. Y nosotros codiciando, disculpe el término, babosada y media, y queriendo usar a Dios y a Cristo para que nos conceda nuestras tonterías. Qué vergüenza. Mejor debiéramos de levantar un ídolo de Baal y pedirle a él. Porque ante este Hijo de Dios, ante este Salvador, nuestra única respuesta es dejarlo que Él produzca en nosotros esa misma clase de deseo por Él. Por eso el apóstol Pablo escribió y dijo: no me importa nada más que tener a Cristo. Es lo único que necesito, es lo único que quiero en la vida, es lo único que estoy buscando, es por lo que estoy luchando constantemente. Dice: todo lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Ese es mi deseo. Me puedes quitar el oro y la plata. Qué difícil cantarlo, ¿verdad? ¿A poco no batalló para cantarlo? Es más, puedo apostarle que fácil la mitad de los presentes no lo cantaron. El silencio es muy convincente, ¿sabe? Que no, Señor, pero ¿cómo? Pero Cristo viene y hace algo adentro de gente que produce esto que le estoy hablando, este deseo santo por Dios. Y la pregunta que yo tengo este día es si nosotros nos abriremos a que Dios produzca este deseo en nosotros, porque yo no lo puedo producir. Y ciertamente mi predicador se lo va a producir. Pero si usted se abre y honestamente le dice: ok, Señor, se me hace una locura, se me hace una barbaridad, pero si es cierto que eso es lo que dice tu palabra, si tú puedes producir eso en mí, pues aquí estoy. Me pregunto si habrá gente en este auditorio que tenga el valor para decirle: yo estoy abierto a que tú me metas ese deseo. Donde puedo cantar: ¿qué le hace que me quites el oro y la plata? ¿Qué le hace que no me case? ¿Qué le hace que no sea famoso? ¿Qué le hace que nadie me pele en mis redes sociales? ¿Qué le hace nomás con que te tenga a ti, Señor? Dios mandó a su Hijo para producir esto en los hombres. ¿Me está escuchando? Eso es lo que Él produce. Esa es la esencia del nuevo nacimiento. Eso es lo que sucede cuando alguien nace de nuevo. Su corazón, que es el asiento de sus deseos, es transformado de para acá, necesito, quiero, deseo, y se convierte en un corazón con un deseo. Y su deseo es Cristo. Y yo sé cómo es eso, porque yo sé lo que me pasó cuando nací de nuevo en Cristo. Y pienso en alguien como Pedro, ¿verdad? Pedro la regó gacho, ¿verdad que sí, familia? ¿Sí? Pero no,
Pero feo, feo, negó a Jesús 3 veces, maldijo, dijo malrazones delante de un montón de gente con tal de que no lo acusaran de que él era un seguidor de Cristo. Y luego Jesús voltea y lo mira de lejos y se ven ojo a ojo y Pedro se va corriendo a llorar amargamente y era una cosa horrible lo que él hizo, igual que Judas, misma cosa que Judas. Y cuando están en el mar de Galilea pescando y Jesús está en la orilla y se dan cuenta que es Jesús y Pedro se lanza al agua, no la pensó. Y cuando llegan y Jesús les está haciendo desayuno a sus discípulos, el Cristo de la gloria resucitado haciéndoles desayuno, y ya cuando están todos comiendo voltea y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice: mira, todo lo que yo hice, todo lo que está, pero tú me has metido algo adentro que yo no puedo cambiar. O sea, Dios no está buscando gente perfecta, pero sí está buscando un deseo perfecto en tu corazón por Cristo, por conocerle y amarle y servirle y empaparte de Él y que de alguna u otra manera Él llene todo lo que tú eres. Eso es lo que Él produce en los que queramos que lo produzca. Pero necesitas querer que Él te haga esto adentro. Ni siquiera tengo la capacidad para desear a Dios, pero puedo pedirle: Señor, cámbiame el corazón. ¿A poco no admiramos a esos muchachos que están cantando quítame el oro y quítame la plata? ¿A poco no los admiramos? Mi pregunta es si tú quieres ser uno de ellos, si tú estarías abierto a ser uno de ellos. Ya no puede uno, no, que la edad, que estoy muy joven, que estoy muy viejo. No, 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 no. Olvídese de cosas. Quisiera ser uno de ellos, de la gente que puede cantar eso. De otra manera, pues esto se vuelve otra forma de usar a Dios para lo que yo quiero. Y tú y yo necesitamos comprender que en el cielo solo se cumplen los deseos de uno. ¿Sí sabes de quién, verdad? ¿Sí sabes de quién? No eres tú. ¿Sí entiendes eso, verdad? Solo se cumplen los deseos de uno. Yo me pregunto, cuando ya termine todo esto, ¿cuántos cristianos van a ver lo que es el cielo y se van a echar un clavado al infierno? En serio, no estoy hablando en serio. Porque en el infierno puedes hacer todo lo que tú quieras, solo que todos los demás hacen lo que ellos quieren. Y es la cosa más horrible que jamás alguien se haya podido imaginar. Es más, nadie se lo puede imaginar. En el cielo solo se cumple el deseo de uno. Y como el deseo de todos los que están en el cielo es que se cumpla el deseo del uno, pues la dicha es incalculable. Pero solo así. Déjeme leer. Trato de cerrar. Estaba leyendo un pasaje en Jeremías 22. No lo busqué ahorita, pero Jeremías está reprendiendo al pueblo porque se sirven de su prójimo. Es que le preguntaron a Jesús cuál es el supremo mandamiento y dijo: son dos. Amas a Dios, amas a tu prójimo. O sea, tu vida es útil a Dios, tu vida es útil a tu prójimo. Tu vida le sirve a Dios, tu vida le sirve a tu prójimo. Esto es básicamente esto. No es para ti, es de ti hacia ellos, hacia el Señor y hacia tu prójimo. Eso es de lo que se trata la vida. ¿Sí? Y Jeremías les dice: pero ustedes se sirven de su prójimo. Ustedes usan a su prójimo. Ustedes le sacan provecho a las otras personas. En vez de buscar cómo le sirvo, cómo le puedo ser útil a la otra persona. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Me gustaría cerrar con un par de ideas que escribí aquí
Y el versículo que mueve a esta masa de jóvenes que les acabamos de mostrar. Qué impresionante, ¿no? No se le sabe que ahorita que veníamos en la calle, venía yo bajando aquí por el callejón de López Velarde y venían como unas 8 o 10 personas bajando la loma con su Biblia en la mano. Y ese es mi sueño, o sea, yo sueño con Parral. Mi sueño con Parral es ver a toda la gente bajando, porque pues Parral es una cazuela, ¿verdad? Y ver a toda la gente bajando el domingo en la mañana con su Biblia en la mano. Es mi sueño. Y esta mañana cuando venía yo bajando de allá, tuve así una pequeña rebanada de mi sueño, porque esta calle, la López Velarde, estaba llena de cristianos bajando con su Biblia bajo el brazo yendo a la iglesia. Y dije, si quiero ver todo Parral, así he de ver todo Parral. Entonces yo volteo y veo a los 60,000 jóvenes y digo, eso es la mitad de Parral. Y luego el domingo siguiente todos traemos un amigo a la iglesia y ya, se acabó la ciudad, ¿verdad? ¿Sí? Somos 120,000, entonces ya estuvo. Pero no, yo quiero es que esto es lo que Dios está soñando. O sea, olvídese de todo lo que usted pueda estar soñando. Ay, es que yo quiero esto y mi sueño y Dios me va a cumplir mi sueño. Quítese de tonterías. Esto es lo que Dios está soñando. Ver multitudes así de gente completamente rendida a Cristo. Imagínese que eso sucediera en una ciudad como esta. 60,000. Imagíneselo. Vamos, sueñe poquito. O sea, ¿que no puede soñar más allá de su propio bolsillo, de su propio aparato? Hasta ahí le alcanza su imaginación en pagar la cuenta de gas. Sueñe poquito, imagínese. Bueno, ya no 60,000, vamos a decir 10,000. Imagínese 10,000. El estadio de béisbol, ¿cuánta gente le cabe? Como 5, 6. Imagínese que lo llenáramos 2 veces los domingos. Imagínenselo, vamos, piense, sueñe, imagínense el tráfico, porque como nuestras calles no son muy buenas, ¿verdad? Entonces había unos embotellamientos espantosos, ¿verdad? Y imagínense todos los que trabajan aquí en la congregación en estacionar gente, ¿verdad? Imagínense el caos que tendrían en el estacionamiento, ¿verdad? Para que 6,000 gentes y luego otras 6,000 gentes llegaran. 2 reuniones por domingo, 6,000 y 6,000. ¿Se lo puede imaginar? ¿Por qué no trata? ¿O no le importa? Mire, el objetivo de esta plática no es que usted se condene, ¿sí? El objetivo es que de esta plática es que usted se dé un par de cachetadas y se diga, ya quítate de baboso, déselas, ponte a pensar en lo que Dios está pensando. No se las dé a su marido, déselas usted solita. ¿Está bien? ¿Sí? Voltea y ve lo que hay para nosotros. Así que quiero cerrar con este versículo, porque esto es lo que va a ser el cielo. Y esto es donde yo voy a vivir toda la eternidad. Y yo tengo muchos deseos de que usted me acompañe. ¿Sí? ¿Me quiere acompañar? ¿Sí? Muy bien. Dice en Isaías 26:8. Dice, ciertamente, siguiendo el camino de tus juicios te hemos esperado, oh Señor. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Ese versículo ha sostenido por 20 años a esa multitud de jóvenes, a esos obreros. Tu nombre y tu deseo, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestras almas. Isaías 26:8. Padre, el día que empezamos a codiciar, yo no sé cuándo fue la primera vez, yo no sé cuándo lo hice, Señor, pero de golpe nos hicimos inservibles a ti y al resto de la raza humana. La religión inservible porque es solamente un truco más para conseguir lo que yo siento que necesito, y mi prójimo, pues como mínimo que no me lastime, máximo como le saco provecho. Pero tú viniste a hacer algo completamente diferente. Tú descendiste del cielo a servir a tu Padre y a servirnos a nosotros, a ofrecerte en sacrificio para satisfacer la justicia de tu Padre y a ofrecerte en sacrificio para redimirnos a nosotros.
tú descendiste buscando cómo tu vida podía ser útil a Dios y a tu prójimo, y lo hiciste. Yo ya no quiero vivir encerrado en mis deseos. Ya no quiero vivir insensible al Dios que me ama y a la gente que me rodea. No quiero que mi vida, Señor, sea solamente 1,000,000 de expresiones de un deseo por mí, por mí, por mí, por mí, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Si tú necesitas hacer esta oración como yo necesito hacerla, levanta tu voz conmigo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Tú das corazones nuevos, Señor. Eso es lo que haces cuando renaces a alguien. Tú le das un corazón que ya desea a Dios más de lo que se desea a sí mismo. Desea más, Señor, tu gloria. Desea más tu voluntad que su propio bienestar. Desea más a Cristo que plata y oro. Te pido, Señor, que este año tú hagas en nosotros, así como de golpe nos hicimos inútiles, Señor, de golpe tu Espíritu nos haga nuevos. Que seamos gente que puede cantar. Me puedes quitar el oro y la plata, Señor, no pasa nada. Nomás no me quites tu presencia, porque solo te necesito a ti. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, ¿por qué no te pones de pie y se la dices al Señor? Dame esta clase de corazón, Señor. Vamos, díselo conmigo. Dame esta clase de corazón, Señor. Dame esta clase de deseo, Señor. Solo tú produces esa clase de corazón, porque ese es tu corazón, Señor. Yo, Señor, te pido que tu Espíritu Santo produzca en mí tu deseo por tu gloria, por tu presencia, por tu gozo, por verte a ti sonreír, por hacer tu voluntad, por cumplir tu propósito, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Jesús. ¿Por qué no levantas tu corazón al Señor y habla con Él y dile: Jesús, sálvame de mí mismo. Sálvame de mí mismo, Señor. Dame tu corazón, Jesús. Tú haces eso. Tú haces renacer a la gente. Tú pones un nuevo corazón adentro de gente, y yo te lo estoy pidiendo. Úsame, Señor. Haz mi vida útil para ti. Haz mi vida útil para los que me rodean, Señor. Tu Espíritu Santo produzca en mí un corazón nuevo. Espíritu noble me sustente. ¿Que no le dices conmigo: Señor, yo creo en ti? Díselo: yo creo en ti. Yo te escojo a ti, Señor. Tú eres mi deseo. Tú eres mi vida. Tú eres mi confianza y mi esperanza. Y yo ya no soy lo que fui, Señor. Tú me has hecho libre.
Vamos, díselo, tú me has hecho libre. Yo ya no estoy atado al egoísmo, a mis deseos y a mis codicias. Tú me has hecho libre, Jesús. Yo solo estoy atado a ti. Yo soy tuyo, Señor, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre.